Muy bien, entonces teníamos que una de las primeras fuerzas del amor era la aceptación y esta es algo que depende de nosotros, que es una actitud. Luego tenemos la pertenencia, que es que todos pertenecemos a esa energía del sistema familiar y en el momento en el que se produce una exclusión, se va a desencadenar un mecanismo de reinclusión. Y aquí os diría que a veces cuando decimos esto queda como muy teórico y es como, pues no sé quién puede ser un excluido de mi sistema familiar. Y yo te diría, hay excluidos en tu sistema familiar. Y si no, observa tu propia vida, tu presente, y observa cuáles son esas personas que tú rechazas, esas personas que dices: "Uf, con este no puedo". Esa persona que dices: "Pues, no comparto su forma de ser, no comparto su forma de sentir, mm, no pienso totalmente diferente", y lo rechazo. Entonces, lo que busca la energía no es que todos pensemos iguales, no es que todos seamos iguales, no, es que cada uno en su individualidad sea aceptado y respetado. Entonces, el trabajo es esa persona por la cual sientes rechazo, poderla mirar desde un punto de vista energético y para eso necesitamos soltar la mente, soltar nuestras creencias, soltar nuestros juicios y poderlo ver como un ser humano al igual que yo. Es decir, desde un punto de vista energético puedo ver que es una persona imperfecta al igual que yo. Entonces, ahí es como encontrar ese lazo de unión, en lo que somos iguales. ¿En qué somos iguales? En que somos seres humanos imperfectos. Entonces, por eso te tomo en mi corazón y te respeto. Respeto que tú tengas otra forma diferente de pensar, de actuar y de sentir, porque esa persona también tiene otro sistema familiar, tiene otras creencias, tiene otra cultura, tiene otras fidelidades y digamos que cuando yo respeto al otro tal y como es, la energía o el movimiento crece y es lo que nos pide la energía. Entonces aquí es como un trabajo energético y luego está nuestro trabajo mental. Y aquí te podría decir que observes generalmente cuando rechazamos algo, suele haber dos motivos. Uno es porque el otro hace algo que yo no me permito, entonces es empezar a permitirme hacer eso, quizás de otra manera, de una manera simbólica, o, pero es como cuando yo me permito hacer lo que el otro hace, yo puedo ver que yo soy igual al otro. Es decir, ya no me siento superior, porque eso es un poco el juego del ego, ¿no? Donde yo soy mejor que el otro porque, porque es el juego que hace el ego de yo estoy por encima del otro. En cambio, cuando yo puedo ver que yo puedo hacer también lo que hace el otro y puedo verme en esa parte que no me gusta, pues puedo ver que soy un ser humano imperfecto y entonces ahí salgo de esa superioridad y conecto con el otro como de ser humano a ser humano. Y eso es un ejercicio de mucha autoobservación. Entonces, volviendo a lo que rechazo del otro, pueden ser 2 cosas, o algo que yo no me permito, entonces aquí la sanación pasaría por empezar a permitirme hacer lo que hace el otro. Por ejemplo, pensar pensar que un ejemplo práctico, a mí me molesta, las personas vagas, las que no hacen nada. Y es que lo que nos dice que es algo sistémico es cuando hay algo que me repatea, que es como no lo soporto. Cuando es algo exagerado, eso me está diciendo que estoy tocando algo sistémico. Y lo que estoy tocando es la creencia de que no soporto las personas vagas. Y yo soy muy trabajadora, muchísimo. No me permito descansar. Entonces,
ahí está lo que me está molestando, que yo no me permito descansar. Entonces quizás es, vale, voy a darme permiso, quizás, no sé, 1 minuto al día para descansar, para no hacer nada, para imitar al otro. Y luego, cuando estoy en ese minuto imitando al otro, siendo vaga al igual que el otro, pues puedo darme cuenta que yo también soy igual que el otro. Y ya lo veo como de tú a tú, como de igual a igual. O puede ocurrir otra cosa, y es que eso que el otro hace me esté mostrando algo que yo tengo, pero que no quiero ver. Es decir, algo que pertenece a mi parte oscura, a esa parte a la que no quiero ver, pero que está en mí. Entonces, quizás yo sea vaga, pero no quiero asumirlo, no quiero verlo. Entonces, el otro que me hace espejo pues me pone de los nervios, porque me está mostrando eso que yo también soy. Con lo cual es también empezar a observar si quizás yo soy vaga también, ¿no? Y empiezo a observar si eso forma parte de mí o no. Y la observación y el darme cuenta y hacer lo que decimos como ese clic en donde tomo conciencia de que yo también tengo eso, es lo que me ayuda a crecer y a poderme ver al igual que el otro. Y luego tenemos las otras dos leyes que son la de la jerarquía natural. La jerarquía natural nos dice que justamente los conflictos pasan de nuestros antepasados a nosotros, es decir, que los conflictos que nosotros vivimos son conflictos que han vivido nuestros ancestros. Los conflictos que viven nuestros hijos son conflictos que tenemos nosotros y que nosotros no los queremos ver. Entonces, el pequeño, que es nuestro hijo o nuestros hijos, nos van a estar mostrando todos a través de las dificultades, todo eso que nosotros necesitamos sanar. Entonces, lo que observamos en esta ley de la jerarquía, podríamos decir que la ley de la jerarquía es como una, una línea una línea del tiempo, en donde en esa línea del tiempo, en la medida que entramos en nuestro sistema familiar a través de la concepción, es decir, cuando se genera la vida, y ahí está nuestra entrada en el sistema familiar. Entonces, a partir de ahí, los que vengan hacia adelante serán pequeños con respecto hacia nosotros y los que están hacia atrás serán los grandes. Ahora, aquí hay un matiz, que es el siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo hermanos más pequeños que yo, ellos son los pequeños. O si tengo hermanos más grandes que yo, ellos son los grandes. No, esto es generacionalmente. Es decir, los hermanos están todos juntos dentro de lo que sería el mismo segmento. Y los segmentos van por generaciones. Es decir, yo con mis hermanos, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y así sucesivamente hacia atrás. Y hacia adelante serían mis hijos junto con mis sobrinos, si tuviera sobrinos, y mis nietos, es decir, iría separado por grupos de generaciones. Entonces, lo que nos dice la ley de la jerarquía es que lo que algo que está sin resolver de la época de nuestros abuelos va a pasar a nuestros padres y si no se resuelve en la época de nuestros padres o si no lo resuelven nuestros padres, pasará a nosotros y si nosotros no lo resolvemos, pues eso pasará a nuestros hijos o pasará a nuestros nietos y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque la energía no se destruye, la energía se va transformando y aquello que no ha sido sanado se sigue traspasando de generación en generación por esta ley de la jerarquía natural. Y luego hay otra excepción a la jerarquía natural que tiene que ver con la, em,
cuando esta ley de jerarquía se ve a nivel de sistema familiar. O, por ejemplo, cuando esto lo vemos en una empresa a nivel de nuevas empresas o nuevos productos. Lo que nos dice la ley es que el sistema familiar nuevo o el producto nuevo tiene preferencia sobre el anterior. Y aquí, ahora que he mencionado lo de la empresa, voy a mencionar algo también, o sea, la jerarquía natural para las empresas. Para las empresas es exactamente igual, es decir, en el momento en el que entramos en la empresa, en el que firmamos contrato, es el momento en el que entramos en la empresa. Entonces, si tenemos respeto hacia todo lo anterior, hacia todas las personas que han estado antes que yo, hacia todos los trabajadores anteriores, pues esos trabajadores se van a volcar hacia mí. Y esto pasa también en el sistema familiar. Si yo siento respeto hacia mis padres, mis abuelos y mis ancestros, esos ancestros vemos que se vuelcan hacia el descendiente. Pero si yo me siento superior o siento desprecio hacia ellos, ellos también, decimos en constelaciones, se giran, es decir, ellos em, no nos van a ayudar, por decirlo de alguna manera. Y se va a producir, o sea, lo importante es que eso va a producir conflictos. Y yo voy a tener conflictos en el trabajo justamente que me van a mostrar que no estoy respetando la jerarquía natural de los que han estado antes que yo. Y esto es independientemente de si los que han estado antes lo han hecho mejor, peor, son trabajadores o son unos vagos o lo que sea como sea, ¿no? Es decir, recordar que la energía es amoral. Entonces, no importa cómo hayan sido esas personas o cómo fueron. Lo importante es el respeto hacia lo anterior. Y, y cuando me vuelco hacia lo nuevo, hacia ese nuevo producto, hacia ese nuevo sistema, pues digamos que la energía fluye. Ahora, ¿cómo es eso de volcarme al nuevo sistema dentro del sistema familiar? Pues tenemos que pensar que nosotros venimos pues del sistema familiar, de un sistema familiar en donde está compuesto por nuestros padres y por mí. Y si tengo hermanos, por mis hermanos también. Ese sistema familiar le llamamos el sistema familiar de origen. Ahora, y digamos que yo ahí tengo mi fuerza en el sistema familiar de origen. Ahora yo voy creciendo, voy siendo más adulto, hasta que llega un momento en donde mm, conozco a otra persona y formo una pareja. Ese sistema familiar es el nuevo sistema familiar. Entonces, ese sistema familiar nuevo necesita que la energía esté ahí. Si yo estoy, en lugar de estar con mi pareja, estoy todavía mm, como enganchada con el sistema familiar de origen, va a haber dificultad en la pareja. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo esta ley, que es que lo nuevo tiene preferencia. Entonces, este sistema necesita desarrollarse. Y aquí tenemos que ver en lo que llamamos el cerebro reptiliano, ¿no? El cerebro primitivo. Ese cerebro que lo que busca es pues procrear y que se siga transmitiendo la vida y que sigan viniendo descendientes para poder pues sanar todo ese pasado y poder expandirnos en conciencia, ¿vale? Bien, y la otra ley es la del equilibrio entre dar y recibir. Esta es la ley que más fácil tenemos de visualizar porque es lo que es más cotidiano, ¿no? Que es eh, que hay un equilibrio entre lo que damos y entre lo que recibimos. Y si hacemos daño, recibimos daño y, y ese equilibrio necesita ser compensado. Entonces, muchas veces hay personas que, por ejemplo, tienen deudas a nivel familiar y cuando constelamos lo que observamos es que en el pasado ha habido ancestros que se han aprovechado del trabajo de otros o no han reconocido o han robado o han ganado dinero de manera, em, digamos, poco sana
Y el descendiente lo que está haciendo es equilibrando a través de esa pérdida que va teniendo y que por más que intenta retener el dinero se le escapa porque es algo energético. Entonces está compensando un daño que han hecho los ancestros en ese equilibrio entre dar y recibir. Y lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que este equilibrio entre dar y recibir, mm, generalmente lo que observamos en las constelaciones es que no se produce en la misma vida de la persona. Es decir, aunque actualmente vemos que las constelaciones van evolucionando y hoy en día podríamos decir que sí vamos pagando por los actos que vamos haciendo. Pero antiguamente, en la época de nuestros abuelos, bisabuelos, pues lo que se observaba era que un nieto pagaba por ese daño que el ancestro había hecho, que lo hace desde el pensamiento infantil, desde ese pensamiento que hablábamos al inicio, en donde yo creo que si yo pago por ese daño que ha hecho el ancestro, que eso se sana, pero no se sana, porque la energía no necesita que se pague. La energía lo que necesita es que se vea el daño. Entonces, aquí vemos que en ese equilibrio entre dar y recibir hay como varios pasos. Primero, ver el daño que se ha hecho. Segundo, reparar. Es decir, yo he hecho daño a una persona, lo he hecho de manera totalmente inconsciente, porque recordar que los movimientos son totalmente inconscientes. Otra cosa es que luego desde la mente genero un pensamiento que me justifique. Eso es la mente, que necesita tener una coherencia interna, ¿vale? Pero a nivel energético, todo es repetición. Entonces, la sanación viene cuando yo soy capaz de mirar ese daño, darme cuenta, porque justamente lo que suele ocurrir es que yo me justifico ante ese daño que he hecho. Entonces, si yo me justifico y creo que no he hecho daño, pues no voy a intentar reparar. Entonces, lo que va a ocurrir es que eso se va a seguir repitiendo, porque la energía lo que necesita es que se repare. Entonces, una vez que quizás tenga la posibilidad de reparar con esa persona, lo más probable es que no, que esa persona pues que se haya sentido dolida, dañada y que se aleje, pero me ha dejado una enseñanza que me permite reparar con otras. Entonces ahí sí, libero y sano y eso deja de repetirse. Entonces, volviendo a resumir, los órdenes del amor son la aceptación, la pertenencia, la jerarquía natural y el equilibrio entre dar y recibir. Y podríamos decir que esto es lo que va a estar ocurriendo en nuestra vida de forma inconsciente.